Entonces vamos a hablar hoy acerca de diencéfalo. Entonces, vamos a hablar acerca de primero delimitar el diencéfalo. El diencéfalo son las estructuras, ¿verdad?, que están entre los lóbulos, entre los hemisferios cerebrales. ¿Verdad? Son estas estructuras aquí. Está el tálamo, el cuerpo calloso y todas esas cositas. Entonces, en el piso, ¿verdad?, en el límite inferior, tenemos, ¿verdad?, varias estructuras que van de adelante hacia atrás. Y es esto, es el quiasma óptico. El quiasma óptico donde se decusa el segundo par craneal. Quiasma óptico, ¿verdad? La hipófisis, que es esta. El cuerpo mamilar, que es un núcleo. Hasta el acueducto de Silvio. Que el acueducto de Silvio, recordemos que es entre en la cavidad, la comunicación entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. El tercer ventrículo es prácticamente el centro, el eje del diencéfalo. Todo tiene que ver, siempre le pasa cerca al tercer ventrículo. Hacia anterior, ¿verdad?, me delimita el diencéfalo los agujeros de Monro. Recordemos que los agujeros de Monro son la comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Y hacia posterior, el acueducto de Silvio. Inferior, las estructuras que dijimos. Y superior, los plexos coroideos. ¿Qué es esto? Los plexos coroideos son arterias que están aquí en el techo del tercer ventrículo y que filtran la sangre para formar líquido cefalorraquídeo. Esos son los plexos coroideos. Cada ventrículo tiene plexos coroideos para formar el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos varias estructuras. Fijémonos que lo primero es que en el medio tenemos al ventrículo, al tercer ventrículo que dimos que es el eje. Hacia los lados de él, hacia los lados del tercer ventrículo, están los tálamos, o sea, el cuerpo talámico, el tálamo como tal, que ya lo hemos escuchado bastantes veces. Hacia atrás, ¿verdad?, tenemos algo que se llama comisura posterior. Comisura en anatomía es unión. Y en este caso, sobre todo en neuro, las comisuras son comunicaciones neuronales, es decir, axones que pasan de un lado al otro. En este caso, la comisura posterior es una comunicación entre un lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Más hacia atrás, fijemos que tenemos estas bolitas que están aquí, que las conocemos como los colículos, que son los colículos superiores y los colículos inferiores. Fíjense que más abajo ya está lo que es el cerebelo. Hay una estructura de la que vamos a hablar el día de hoy también que se llama cuerpo calloso y vamos a ver qué es eso. Lo han visto siempre en los dibujitos que uno ve, este dibujito, ¿verdad?, cuando uno ve el hemisferio cerebral y entonces ve el cuerpo calloso. El cuerpo calloso son también fibras comisurales, es decir, uniones de axones, o sea, son axones que van de un hemisferio al otro, así como la comisura posterior, que aquí está la comisura posterior. Aquí estos son axones que están viniendo desde el hemisferio derecho, que es este, al hemisferio izquierdo que se cortó para poder hacer este dibujo. Entonces son puros axones que se comunican. Entonces, esto que está aquí es que se cortó al cuerpo calloso aquí, ¿verdad? Cortó aquí y entonces quedó el pedazo aquí. Debajo, ¿verdad?, debajo del cuerpo calloso existe esta estructura que se llama septum pelúcido.
y que cae en el fornix. El fornix son también estructuras, axones de comunicación. El fornix, que es este que está aquí, si lo ven, cuerpo calloso, que es este, sectum pellucidum, porque sectum es de división, pellucidum porque es como que si estuviera peludo, pues, y el fornix es este, son también axones de comunicación, ¿lo ven? Axones que van comunicando un lóbulo con otro. Entre ellos, entre el fornix, entre los dos fornix, existe lo que es la comisura del fornix, o también llamada lira de David, porque se parece a una lira con que dibujan a David, el rey de Israel. Era pastor de ovejas y cantaba, y él compuso la mayoría de los salmos que están en la Biblia. Entonces, por eso le llaman también lira de David. Aquí hacia atrás está la parte posterior del cuerpo calloso, que se le llama esplenio o rodete. Es decir, esta parte aquí se le llama esplenio o rodete, entonces lo cortaron aquí también y entonces lo estamos viendo aquí. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Lo que se llama la cabeza del núcleo caudado. ¿Se acuerdan de los núcleos de la base, los núcleos caudados? Que el núcleo caudado tenía relación con el ventrículo lateral. Entonces fíjense que esto es la cabeza del núcleo caudado y esto que ustedes ven aquí, esta cavidad, es el cuerno temporal de los ventrículos laterales. Cuerno temporal de los ventrículos laterales. Más aquí abajo, con esto como un piecito, esto es el hipocampo o también también no, sino que se le llama hipocampo porque parece un caballito de mar, que también ese es otro nombre que se le da al caballo de mar, hipocampo. Entonces vamos a hablar un poco del tálamo, donde está la señora tercera neurona de la mayoría de las vías sensitivas. El tálamo entonces es un sitio en el sistema nervioso central que recibe todas las vías sensitivas y la distribuye hacia la corteza cerebral o hacia otros sitios del sistema nervioso central. Es como la capital de un país, que normalmente los aviones llegan a la capital del país y de allí se distribuyen hacia otras partes. Claro, hay veces que hay vuelos directos a otras ciudades desde otros países. Se viaja a otras ciudades que no necesariamente sean la capital del país. Por ejemplo, aquí hay muchos vuelos de Maracaibo a Panamá, pero la mayoría siempre pasa por Maiquetía. Entonces, así pasa con el tálamo. Él es el que se encarga de distribuir toda la información sensitiva antes de llegar a la corteza cerebral y a otros sitios del sistema nervioso central. Entonces, el tálamo se divide, ¿verdad?, en un lóbulo anterior, un lóbulo medial y un lóbulo lateral. Que el lateral es el que más funciones tiene, el que es donde llega la mayoría de la información. Entonces, el anterior recibe aferencias de los cuerpos mamilares, del cíngulo y del hipotálamo, y ayuda con las funciones del sistema límbico y la memoria reciente. Cuando vayan a ver sistema límbico se van a dar cuenta que muchas estructuras del sistema nervioso forman parte del sistema límbico, a pesar de que tienen una función específica, pero el sistema límbico
también es parte de sus funciones. Entonces se van a dar cuenta que el sistema límbico es, es medio subjetivo también, porque tiene que ver mucho con los sentimientos y las emociones y esas cosas. Entonces siempre se busca investigar que bueno, que también la emoción puede venir de aquí, de allá y de partes así del sistema nervioso. El lóbulo medial, ¿verdad? Va a tener aferencias desde la corteza frontal y el hipotálamo. Y va a procesar más que todo información somática y visceral, es decir, tanto información de la piel, de los tejidos de la piel, como de los tejidos internos que son los viscerales. A eso se refiere información somática y visceral. El lateral, que es a donde llegan la mayoría de las neuronas que hemos estado viendo, que sí que pasan por el tálamo. Entonces, bueno, ahí eso hay núcleos para tirar para el techo. Ahí están descritos todos los núcleos, ¿verdad? Los dorsales laterales, los posterolaterales, el pulvinar del tálamo, que es este, que queda a nivel posterior, donde llegan algunas vías, y los cuerpos geniculados. Ya va. Los cuerpos geniculados, que fíjense, tenemos un cuerpo geniculado lateral y un cuerpo geniculado medial, donde llegan las vías óptica y acústicas respectivamente, es decir, la del octavo par y la del segundo par pasan por estos núcleos. En los núcleos de la hilera ventral, ¿verdad? Ventral y anterior, hacen conexiones con la sustancia negra, la formación reticular, el cuerpo estriado y la corteza premotora que está en el lóbulo frontal. El núcleo ventral lateral, ¿verdad? Se comunica con el cerebelo y el núcleo rojo, recibe información de ellos y la envía a la corteza motora. Recuerden que la corteza motora necesita conexión con la sensibilidad para poder responder. Y entonces tenemos el núcleo ventral posterior y el ventroposterolateral. A estos núcleos, que son los más importantes, donde van a llegar fibras que hemos estado conociendo. Fíjense que vienen las del trigémino, es decir, te tocan la cara y el gusto, todo eso llega al núcleo ventroposteromedial a través del lemnisco trigeminal. ¿Se acuerdan que entonces esa vía tiene, vamos a tratar de recordar, primera neurona, ganglio de Gasser, segunda neurona, núcleo sensitivo, y entonces sube por el lemnisco trigeminal y llega al núcleo ventroposteromedial del tálamo. De allí sube por la vía tálamo cortical hasta la corteza parietal, el circunvolución poscentral. Igual al núcleo ventroposterolateral llegan las vías que vienen con el lemnisco medial y espinal. ¿Quiénes son el lemnisco medial y espinal? El lemnisco medial es la información que viene de grácil cuneiforme y el lemnisco espinal la que trae del espinotalámico lateral y anterior. Y entonces obviamente de ahí sale también a la corteza cerebral. Aquí, entonces te estoy recordando, ¿verdad? Los lemniscos, lemnisco medial, núcleo grácil cuneiforme, lemnisco espinal, los espinotalámicos lateral y anterior con el espino tectal y el lemnisco trigeminal, es toda la información que viene del trigémino y las que tienen que ver con el gusto, que son 7, 9 y 10. Entonces fíjense, cuando ven esto, como siempre les digo, entonces uno viene y se asusta. No hay por qué asustarse. Entonces fíjense cómo está aquí, que eso lo repasamos la semana pasada. Ganglio de Gasser,
núcleo del trigémino se decusa, lemnisco trigeminal y llega al tálamo. Y del tálamo a la corteza cerebral. Los ganglios de la raíz posterior, entonces, cuando es tacto epicrítico, sube de una vez y llega a los núcleos grácil y cuneiforme, que está la segunda neurona. De aquí suben por el lemnisco medial y llegan al tálamo, donde está la tercera, y de aquí a la corteza, tálamo cortical, pasando por, que eso la vamos a conocer ahorita, cápsula interna. Las otras que se encuentran en los núcleos posteriores, es decir, tacto grueso, dolor y temperatura, ganglio de la raíz posterior, primera neurona, segunda, hasta posterior de la médula espinal, suben por el espinotalámico anterior y lateral, después se unen con los otros lemniscos, forman el lemnisco espinal y llegan al tálamo. Y del tálamo salen a la corteza. Entonces fíjense cómo aquí viene lemnisco trigeminal, lemnisco medial, lemnisco lateral y llegan al tálamo. Del tálamo hacen sinapsis con la siguiente neurona que va a llegar a la circunvolución postcentral de la corteza cerebral. El hipotálamo es una estructura que pertenece más que todo al sistema endocrino y se va a ver más que todo en el sistema endocrino. Él tiene una serie de núcleos que forman neurotransmisores que posteriormente se van a convertir en hormonas y que van a dar órdenes a la hipófisis para la secreción de hormonas. Es decir, el hipotálamo es como una conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema endocrino es como un sistema nervioso porque da órdenes, pero las da más lento. Las da más lento, pero permanecen en el tiempo. Entonces, los mensajeros, en vez de ser los impulsos nerviosos que viajan mucho más rápido, los mensajeros son hormonas, van en la sangre y van mucho más lento. Entonces, esa conexión entre ellos dos, de que estén de acuerdo el sistema nervioso y el sistema endocrino, la hace el hipotálamo. Bueno, los núcleos de la base ya los vimos, solamente quise recordar, ¿verdad? Porque lo vamos a necesitar. Núcleo caudado, ¿verdad? Con el cuerpo amigdalino al final en la colita, que se comunica con ¿qué me pasó? El núcleo lentiforme que tiene el putamen y el globo pálido. Entre ellos dos, o sea, aquí está el núcleo lenticular que está lateral, aquí está lateral al tálamo. Este es el tálamo. Entre los dos tálamos está, como les dije, el tercer ventrículo. Y entre el tálamo y el núcleo lenticular está la cápsula interna. ¿Qué es esto? Sustancia blanca, cápsula interna, que es muy importante porque por allí van a pasar todas las vías sensitivas y motoras que entran y salen del cerebro. Cápsula interna. Eso lo vamos a ver mejor ahorita. Y bueno, esto lo vimos. Las relaciones del núcleo caudado con el ventrículo lateral. Aquí seguimos viendo los núcleos del tálamo. Es decir, hicimos un corte coronal aquí. Y entonces se ve cuerpo calloso arriba, cuernos frontales del ventrículo lateral. Fíjense que lo hicieron el corte exactamente al nivel del agujero de Monro, que comunica, repito, el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Aquí vemos otra vez los tálamos rodeando al tercer ventrículo y entre los dos tálamos hay comunicación a través de
esta conexión aquí que se llama adhesión intertalámica. Los cuerpos mamilares abajo. Y aquí está el núcleo lenticular, que está dividido en dos núcleos a su vez, que son el putamen y el globo pálido. Aquí, esto es cápsula interna, que está entre el tálamo y el núcleo lenticular. Recordar la importancia de los núcleos basales, que es procesar la información de cómo es que se va a hacer el movimiento, enviar a la corteza cerebral, y la corteza cerebral entonces envía toda la información completa hacia los núcleos de los pares craneales y los núcleos de el asta anterior de la médula espinal. Prácticamente eso es sustancia gris de el diencéfalo. Ahora vamos a la sustancia blanca. La sustancia blanca, ¿verdad?, se divide en tres de acuerdo a su función. La sustancia blanca, recordemos que son axones. Entonces, los axones pueden tener tres funciones aquí en el diencéfalo. Entonces, existen las fibras comisurales, que son comunicaciones entre un hemisferio y el otro, como este verde que está aquí. Las fibras comisurales, como les dije, son la unión entre los dos hemisferios. Las fibras de asociación son fibras de comunicación dentro de un mismo hemisferio, que son las azules. Dentro de un mismo hemisferio se están comunicando. Y las fibras de proyección son comunicaciones de la corteza cerebral con otras partes del sistema nervioso central, con el tallo encefálico, con la médula espinal. Por ejemplo, la vía piramidal es una vía de proyección. Es una fibra de proyección porque se está comunicando la corteza cerebral con la médula espinal. Entonces, fíjense que aquí en las fibras comisurales vamos a ver de primero al cuerpo calloso. El cuerpo calloso, como les dije, fíjense que son fibras, neuronas, que están comunicando un hemisferio con el otro. Cuerpo calloso, todo esto. Esto aquí se está comunicando occipital con occipital. Aquí frontal con frontal. Todo eso es el cuerpo calloso, que es esto que vemos aquí en un corte coronal. Se está comunicando este hemisferio con este. El cuerpo calloso consta de adelante hacia atrás, que tiene un pico, una rodilla, cuerpo, y hacia posterior el esplenio o rodete, como les había dicho. Pico, rodilla, cuerpo y rodete o esplenio. Entonces, tenemos igual lo que es la comisura anterior y posterior, que son entonces como fibras que ayudan al cuerpo calloso a comunicarse. Entonces, es como que si están aquí, pero más abajo, más hacia inferior. La comisura anterior y la comisura posterior. El fornix o trígono, como también se le llama, son fibras también de asociación que comunican el hipocampo con los cuerpos mamilares dentro de un mismo hemisferio, y también pasan información a través de la comisura del fornix o de la lira de David hacia el otro hemisferio. Aquí está también el cuerpo calloso para que se imaginen un poco más. Fíjense cómo se ven un poco aquí más las fibras comunicándose, los axones de un lóbulo occipital al otro lóbulo occipital. Existen entonces, como les decía, ahora las fibras de asociación, que son dentro de un mismo hemisferio. Existen las fibras de asociación cortas, es decir, que se comuniquen una circunvolución con otra dentro de un mismo lóbulo, ¿verdad? Existe el fascículo unciforme, que es el que comunica ese también se llama uncus. Comunica
el área de Broca con el área de Wernicke. Está aquí. El cíngulo, ¿verdad? Que es estas fibras de asociación que están encima del cuerpo calloso. Entonces ayuda a comunicar frontal y parietal con el hipocampo que está aquí abajo y el temporal. Ayuda a hacer esa comunicación. Tenemos el fascículo longitudinal superior que comunica lóbulo frontal con el occipital y el fascículo longitudinal inferior, que es este, que me comunica temporal con occipital. Aquí tenemos el fornix, ¿verdad? Y aquí está el cuerpo, el fascículo longitudinal. Fascículo longitudinal es este. Aquí vemos subiendo, al ladito aquí del fascículo longitudinal superior, la cápsula externa. Entonces las fibras de proyección, ¿verdad? Las fibras de proyección, entonces son comunicaciones de la corteza cerebral con otras partes del sistema nervioso central, como les decía. Entonces tenemos la cápsula interna que está entre el tálamo, el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado y el cuerpo lenticular o núcleo lenticular. Fíjense cómo aquí este es el núcleo lenticular, este es el tálamo y aquí vienen bajando todo ese pocotón de neuronas de la vía córtico-espinal y van subiendo también las tálamo corticales, que son la tercera neurona, la vía sensitiva. Entonces fíjense cómo están dispuestos en la cápsula interna todas esas fibras, ¿verdad? Entonces la cápsula interna se describe como un brazo anterior, una rodilla de la cápsula interna y un brazo posterior. Entonces aquí, en esto que conseguí, están en el brazo anterior, están las vías frontopontinas. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en tallo encefálico, que habían unas fibras que venían de la corteza a los núcleos pontinos que están en la protuberancia? En la rodilla están más que todo las fibras corticonucleares, es decir, las fibras que vienen bajando y que vienen bajando con información motora que van a los núcleos motores en el tallo encefálico. En el brazo posterior vamos a encontrar un poco más, empezando aquí el brazo posterior, estas importantísimas, las fibras córtico-espinales, que son las que se llegan a afectar cuando hay un SB a este nivel. En SB a este nivel se daña la vía córtico-espinal y entonces el paciente va a presentar la hemiparesia, pues. La mitad de su cuerpo se paraliza. Entonces fíjense aquí cómo aquí está el cuerpo calloso, ¿verdad? Están las fibras que van hacia la corteza cerebral y que se llama como corona radiada por todo, por el aspecto, por todas las neuronas que vienen subiendo y bajando. Y entonces aquí está las fibras como vienen, siguen bajando y se van uniendo, ¿verdad? Que van a formar lo que es la cápsula interna. Vienen bajando todas y se van uniendo. Las que van por la vía piramidal, finalmente cuando llegan al tallo encefálico, obviamente se van a decusar. Aquí otros dibujitos, bueno, para repasar: rodilla del cuerpo calloso, el septum pellucidum, ¿no? Aquí parte de lo que es el fornix y en el medio, siempre en el medio, tercer ventrículo hacia los lados, el tálamo, los cuerpos lenticulares, hacia atrás, comisura posterior, glándula pineal, colículos superiores e inferiores, cuerno posterior o cuerno occipital del ventrículo lateral. Aquí igual, cuerpo calloso,
cuerpo calloso. Tercer ventrículo es esto, como tal esto un poquito más allá es el tálamo. Esto, recordar que es donde se forma el líquido cefalorraquídeo, los plexos coroideos, y este el tallo con su mesencéfalo, protuberancia bulborraquídeo, colículos superiores e inferiores, hipotálamo, hipófisis, quiasma óptico. Entonces, vamos a ver varios cortecitos, ¿verdad? Ya para terminar, fíjense aquí cómo está dibujado el cuerpo calloso, las fibras de asociación, fornix, estos ventrículos laterales, tercer ventrículo, tálamo. Aquí vienen las fibras de proyección de pasando por la cápsula interna, en este caso las corticoespinales, núcleo lenticular. Entonces fíjense, le van haciendo estos cortes y una vista de posterior hacia anterior. Van haciendo cortes de adelante hacia atrás. Ventrículos laterales, cuerpo calloso. Cuerpo calloso, tálamo, ventrículos laterales. Núcleo lenticular, los ventrículos laterales. Ya aquí está, tercer ventrículo, núcleo lenticular, tálamo. Cuerpos mamilares, mesencéfalo. Miren cómo se ve bonito aquí, que van bajando las fibras. Van bajando las fibras corticoespinales. Y entonces se consiguen en la protuberancia, se combinan ellas. Si se acuerdan de los cortes de protuberancia, que se ven allí combinadas esas dos vías. Y ya hacia posterior, obviamente el cerebelo, y entonces esto ya serían los cuernos occipitales del ventrículo lateral. Fíjense aquí que están los vasos, que son los plexos coroideos haciendo el líquido cefalorraquídeo. Cerebelo. Cortes ahora axiales, ¿verdad? Como vamos bajando. Cuerpos, ventrículos laterales. Ventrículos laterales. Siguen los ventrículos laterales. Aquí ya se ve la radiación óptica, que entonces viene del tálamo. Las neuronas que vienen del tálamo es la cuarta neurona de la vía óptica del tálamo. Radiación óptica hacia el occipital. Núcleo lenticular, cápsula interna, cabeza del núcleo caudado, ventrículo lateral, tálamo, tercer ventrículo. Ya prácticamente en mesencéfalo, pedúnculos cerebrales. Y bueno, listo. Entonces, bueno, Dios mediante que salgan muy bien en su examen. Y si tienen alguna pregunta en este momento, me avisan, o si no, terminamos.